Hola a todos, te doy la bienvenida a esta serie de videos de programación de Java, versión estándar. En esta oportunidad aprenderemos a crear una ventana, un JFrame, completamente a mano, esto es decir, sin ocupar la paletita, lo cual esperemos que nos sirva para aprender más del código, ¿cierto? De cómo se crea una ventana y de lo fácil que es hacerlo a mano, ¿cierto? Lo fácil, lo escalable, lo depurable, todo lo bueno y lo bonito de crear cosas a mano sin ocupar la paleta y depender completamente de ella. Bien, me he adelantado un poquito y he creado un proyecto llamado Video Tutoriales, dentro del cual he creado una clase llamada Primer JFrame. Para partir creando la ventana necesitamos heredar de la clase que crea los marcos o las ventanas en Java, que es JFrame. Entonces vamos a extend, heredar de JFrame. Recuerda las mayúsculas y minúsculas porque Java es un lenguaje case sensitive, es decir, diferencia entre las mayúsculas y minúsculas. Es muy importante esto. El IDE, dependiendo de cuál estemos usando, yo en este momento estoy usando Eclipse, pero esto es perfectamente válido para NetBeans, incluso para un blog de notas, ¿cierto? En esta oportunidad Eclipse me indica de inmediato que debo importar JFrame para poder utilizarla, así que lo hago. Aparece acá arriba. Hay algunas personas que prefieren importar el paquete completo. En esta serie de videos vamos a trabajar importando los paquetes de manera individual, o sea, los paquetes, las clases de manera individual, ¿ok? Para tener un poco más de claridad respecto a lo que estamos utilizando. Pues bien, para crear nuestra ventanita vamos a crear el constructor de nuestra clase, así que lo haremos con public. Ya vamos a ver un poquito de eso. Primer JFrame. Consejo número 2. Recuerda que los constructor son un tipo de método especial de Java y nos llevan valor de retorno. Es decir, nos llevan un void, ¿cierto? O un int o lo que fuese. Lo único que es permitido en un constructor es el especificador de acceso, que puede ser public, private por defecto, ¿cierto? Aunque te parezca extraño, sí se pueden poner y sí se utiliza el private en un tipo de programación. En una técnica de programación se utilizan métodos, constructor de tipo private, aunque por defecto el constructor es porque queremos, cierto, llamar a nuestra clase de otra o heredarla, cierto. Entonces lo común es usarla como public. Bien, ya tenemos nuestro constructor que no pide argumentos, es el constructor, estamos sobreescribiendo el constructor por defecto, así que vamos a comenzar a crear nuestra ventana. Lo primero que vamos a hacer va a ser una llamada a super y le vamos a pasar un nombre, mi primera ventana. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un llamado directo al constructor por encima, es decir, al constructor de JFrame. JFrame posee un constructor que acepta un argumento de tipo string, ¿cierto? Este argumento de tipo string va a ser utilizado para crear el encabezado de nuestra ventana, que vendría siendo acá algo similar a esto, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos nuestro encabezado de la ventana. Recuerda que cuando utilizamos super, o si no lo sabes, super debe ser siempre la primera llamada, la primera sentencia en un constructor. Solamente si la llamamos, esto es opcional, ¿cierto? Podemos especificar el nombre que queremos que se muestre en el título de otra manera, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de super
recordando que super debe ser siempre la primera sentencia del código dentro del constructor. Bien, tenemos el encabezado. Lo que nos falta ahora es un tamaño para la ventana, ¿cierto? Vamos a utilizar el método setSize que heredamos de GFrame. GFrame lo hereda de otra cosa, pero lo vamos a dejar ahí por mientras. setSize es heredado a nuestra clase a través de GFrame. Le vamos a pasar un 400 y un 300. ¿Qué significa estos? ¿Qué significan estos números? 400 píxeles de ancho y 300 de alto. Ese es el tamaño de nuestra ventana. Recuerda, siempre es ancho y alto. X e Y, por decirle en términos matemáticos. Bien, entonces tenemos el título, tenemos nuestro tamaño y necesitamos, aunque suene obvio, que nuestra ventana se vea, es decir, que cuando ejecutemos el código la ventana sea visualizable. Entonces vamos a hacer un set visible. Set visible acepta un argumento de tipo booleano, es decir, le vamos a pasar un true para que se vea. ¿Por qué querríamos nosotros que la ventana no se vea? Bueno, hay muchas razones válidas para que la ventana no se vea, ¿ok? Como por ejemplo ocultarla con un botón secundario, o que hayan dos ventanas al mismo tiempo y una oculte a la otra por X motivo de un menú. Set visible nos ayuda a eso, ¿cierto? Cuando le pasamos false, la ventana desaparece. No termina su ejecución, solo desaparece del campo visual. Bien, ya tenemos el tamaño, la ventana efectivamente se verá. Lo que necesitamos ahora es que cuando la ventana se cierre, efectivamente se cierre. Es decir, cuando presionamos la X en la ventanita, esta ventana termine el proceso por completo. Para ello, vamos a utilizar un método que se llama setDefault. Es un nombre bastante largo. ¿Cómo lo podemos abreviar o encontrarlo más fácilmente para no equivocarnos en el nombre? Escribimos, ¿cierto? Set, marcamos la D, por ejemplo, hasta la letra D con mayúscula y presionamos el control y la barra espaciadora de nuestro teclado. Y se nos abren unas sugerencias. Esto es válido tanto para NetBeans como para Eclipse, ¿ok? Son sugerencias válidas. En otro IDE probablemente sea igual. Yo trabajo con estos dos. Entonces seleccionamos setDefault Close Operation. Este método recibe un argumento de tipo entero. Este argumento de tipo entero es el que le dice qué hacer cuando presionamos el botón de cierre, la cruz, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber qué número pasarle? Bueno, GFrame también nos provee de la solución. GFrame posee unas constantes, se me va a quemar la boca por decirlo, pero constantes, ¿cierto? Que nos ayudan a esto. ¿Por qué se me podría quemar la boca? Porque en Java no existen las constantes como tal. A diferencia de otros lenguajes, no existe la constante en términos de arquitectura del lenguaje, ¿ok? Efectivamente sí hay constantes, lo que puede parecer contradictorio, pero las constantes se construyen con modificadores. Es decir, tomamos una variable, le añadimos un modificador y eso pasa a ser una constante. Nativamente no existe. ¿Ok? Sí, vale la pena siempre recordarlo. Así que bueno, como te decía, GFrame posee unas constantes. En Java, cuando hay una constante o en realidad una variable de tipo static, podemos hacer referencia a esta variable a través del nombre de la clase directamente, sin necesidad de hacer una instancia o de importarla. Así que vamos a hacer un GFrame, que es el nombre de la clase, ¿cierto? Con la R minúscula. Punto. Y se nos abren todas las constantes de la clase GFrame. La que nos sirve es exit on close, es decir, cuando presionamos la X, la ventana se cierra y termina el proceso de la misma. Hay una que se llama dispose on close, que es como poner en un segundo plano al presionar el botón de cerrar. Y hay una que
no hacer nada, ¿cierto? Al presionar el botón cerrar. Como nosotros queremos que efectivamente esta ventana se cierre y termine el proceso que la mantiene, exit on close. Bien, y eso sería crear una ventana en Java. Bueno, no va a terminar aquí el video, pero si te fijas son 4 líneas de código con las que podemos crear una ventana completamente básica, pero crear una ventana en sí. Puedes probar creando una ventana en tu IDE con la paleta, ¿cierto? Ya sea en Eclipse, en NetBeans, tienen paleta, y ver cuántas líneas de código son. Esta es una ventana completamente normal de 400 por 300 con un título y ver cuántas líneas de código son. La gracia de esto es que nosotros tenemos el control total del código, ¿cierto? Y esto es completamente personalizable y sin y también vale decir elegante, ¿cierto? Se ve elegante, cosa importante cuando tú eres programador, que el código sea entendible, ¿cierto? Se dice que cuando se sabe quién es un buen programador, cuando su código lo puede entender cualquiera. Cosa desperfecto que hasta el día de hoy tiene la paleta, ¿cierto? La paleta de arrastrar, soltar, genera mucho código basura, ¿okay? Incluso código bloqueado. En una aplicación pequeña esto es completamente... podría ser dar lo mismo en realidad, porque es una aplicación pequeña, pero en aplicaciones industriales donde tienen que agregar 30 campos de texto, trabajar con la paleta, podría funcionar en primera instancia, pero luego, cuando quieres personalizar ese código, cuando te dicen añade algo más, haz un upgrade, encuentra un error que nos da, te encargo el trabajo. Así que siempre es bueno aprender a hacer las cosas a mano, como te decía. Bien, me estaba yendo un poquito. Vamos a ejecutar la ventana para ver cómo sale. Para ejecutarla tenemos que llamar al método public static void main string tutorial. Ya. Le puse tutorial para cambiar un poco el arc, ¿cierto? El arc típico, pero funciona igual. Vamos a instanciar a nuestra clase, entonces vamos a poner primer, estoy apretando el control con la barra si ves que el código sale rápido. Lanzar new primer gframe. Bien, tenemos la instancia, hemos creado el objeto de nuestra clase y lo vamos a ejecutar. Java application y ahí se ha ejecutado la ventana, ¿okay? Se ha mostrado en la parte superior izquierda, ya vamos a arreglar eso con una simple línea más de código, pero lo importante es que notes el título que le hemos puesto, 400 píxeles, 300 para acá, eso no cuenta como dentro de los píxeles, la barra superior, el píxel se cuenta desde ahí, desde el primer píxel abajo de la barra superior. 300, 400. Si presionamos la X se va a cerrar y el programa terminará. Puedes probarlo. La idea es que pruebes todo esto, ¿cierto? Puedes comentar esta línea, ¿cierto? Y probar qué pasa cuando cierras la ventana. La ventana efectivamente se cierra, pero si te fijas en la consola, en el log de la consola, verás que el proceso aún está abierto. Si estás en NetBeans vas a tener que apretar el botón rojito para detener el proceso. Acá lo puedes hacer también. Pero con esta línea no hay necesidad de hacer eso. El proceso termina apenas presiono la X. Vale la pena notar que gframe es un marco, no es una ventana propiamente tal. Recuerda que si lo llevamos a términos hogareños, la ventana es el marco más el vidrio, ¿cierto? Esto vendría siendo el marco. Gframe podríamos decir que es el pixel que está por toda esta orilla, ahí, hasta ahí, ¿cierto? Pero que no es el vidrio, no es la ventana propiamente tal. Ya vamos a ver por qué. Lo vamos de paso en paso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser que la ventana nos aparezca en el medio de nuestra pantalla. Para esto vamos a ejecutar una línea más, otro método set,
los grandes métodos set, ¿cierto? Un sistema muy bueno para encontrar métodos útiles. Set L, control tabulador, location relative to, ok, vamos a usar este. Y a este método le vamos a pasar el nefasto argumento null, ¿cierto? Que tantos problemas causan cuando se trabaja con la base de datos. ¿Qué le estamos diciendo aquí? No me coloques la ventana en ninguna posición específica, colócala en el medio. Básicamente es eso. Vamos a volver a ejecutar el código y aparece en el medio, ¿cierto? Completamente centrada. Bien, ya hemos reparado ese detalle que aparecía en la izquierda. Ahora nos aparece. El código sigue siendo completamente limpio, como puedes ver. En poquitas líneas hemos creado una ventana ejecutable sin ninguna dificultad mayor. Para probar la teoría de que GFrame es el marco y no una ventana completa, vamos a intentar darle un color de fondo, ¿cierto? Les voy a explicar enseguida esto, voy a dejarlo en negro. Método setBackground nos permite colocar un color de fondo a los componentes, no solamente a las ventanas, también a los botones. setBackground es un método que se hereda de component, que está mucho más arriba en el árbol de herencia que GFrame. Todos los componentes gráficos heredan setBackground, ¿ok? Así que ese es un método que nos sirve para especificar colores de fondo, colores de relleno en realidad, podría llamarlo así también, para botones, campos de texto, en realidad de todo lo que sea componente gráfico. Y acepta un argumento de tipo color. Color es una clase en Java, ¿cierto? Que se maneja con constantes también y que nos da los colores. También podemos especificar un color creando un color nuevo, ¿cierto? Llamando al constructor de la clase color con new color y pasándole 3 argumentos. También hay otra manera con hexadecimales, ¿cierto? Pero yo prefiero pasarle 3 argumentos de tipo RGB, ¿cierto? La famosa paletita RGB que se ocupa bastante en la web, también se ocupa acá. Esta manera que tenemos acá es pasarle un color directo, ¿cierto? Si te fijas y pones color con mayúscula, ¿cierto? Porque estamos llamando a la clase color, recuerda. Todas estas que ven aquí son estáticas, por eso se pueden llamar así. Pero está ahí un blue, un cian, un plomo, un rosado. Vamos a usar la negra. Y le estamos dando un color negro de fondo al JPanel. O sea, al GFrame, disculpa. Vamos a ejecutar la clase. Y como verán, no ha pasado nada. Y esto es porque, ¿cómo le vas a dar un color de fondo a un componente que no tiene fondo? GFrame, como te decía antes, es un marco, no es el vidrio de la ventana, es solamente el marco y no tiene fondo. Pero podemos hacer un pequeño trampita, si se puede llamar así, para que nuestro GFrame efectivamente tenga fondo y sea tratado como una ventana completa. Para eso, bueno, vamos a eliminar acá para que sea un poquito más claro. Vamos a llamar a un método que se llama get. Ya no usamos el set, ¿cierto? De establecer. Recuerda que los métodos set son para establecer propiedades y los métodos get son para llamar a las propiedades. Entonces llamamos un get content pane, ¿cierto? Get content pane nos trae un container, es decir, nos trae el vidrio de nuestro marco, ¿cierto? Nos permite añadir un vidrio de forma implícita a nuestro marco, a nuestro GFrame, es decir, nos permite añadir un contenedor de componentes o un fondo a nuestro GFrame. Así que ya lo hemos traído. Get content pane, disculpen, también es un método de la clase GFrame. GFrame también lo hereda de otro lado, pero lleguemos hasta ahí por ahora. Y bueno, ahora cómo le añadimos el fondo. Ya tenemos acá el componente, ¿cierto? Ya tenemos acá nuestro vidrio. Le vamos a dar un color con
El mismo método que ocupamos recién, set color, punto, y eligen el que ustedes quieren. Yo voy a elegir el black. Bien, y vamos a ejecutar nuestra clase. Y ahora sí, si te fijas, ahora sí tiene color porque ya le hemos dicho: hey, dale, asígnale un fondo a este GFrame, ¿cierto? Que solamente el marco, ¿cierto? Asígnale un fondo que sea dibujable, por decirlo así, un fondo rellenable. A un GFrame también se le pueden añadir directamente botones, directamente lo que sea gráfico, se le va a añadir, se le puede posicionar dentro, pero el GFrame de por sí, de fábrica, por decirlo así, no tiene fondo, aunque se le agreguen componentes, ¿ok? Así que con esta línea de código, en realidad con este método, ya tenemos un fondo en nuestro GFrame, un fondo negrito. Puede probar con otros colores, pero ya tiene un fondo. Normalmente para trabajar componentes, para añadirle un fondo a un GFrame, se ocupa una clase llamada JPanel. JPanel es el fondo original del GFrame. ¿No? Esto es como una trampita, ¿cierto? Como te decía hace un rato, JPanel nos permite no solamente añadir componentes, poner un color de fondo, sino también dibujar. Dibujar en el sentido estricto de la palabra, como si fuese un lienzo. ¿Sí? Se le dan coordenadas, se pueden dibujar cuadraditos, formas al azar, óvalos, lo que sea. Y añadir componentes. Todo lo que se puede hacer gráficamente va dentro del JPanel y el JPanel se atañe a nuestro GFrame. Eso lo vamos a ir haciendo en un video más adelante. Así que bueno, acá tienes el código, el ejemplo fácil de cómo crear una ventana en Java. Te invito a ir probando los métodos set. Colocas set acá, control espacio, y hay un montón. Si te fijas, ese es el set title, que viene a reemplazar lo que hicimos con super. Pruébalo, saca el super, prueba el set title y vas a ver. Hay un set enable, si quieres editar o no, trabajar sobre la ventana. Set focus, se puede añadir una fuente de texto. Lo que se te ocurra lo podrás encontrar acá. Son las gracias de Java, ¿cierto? Bueno, de varios lenguajes de programación que ya vienen con métodos que podemos personalizar. Así que bien, tienes una ventanita, has aprendido algo, espero haberte ayudado. Si venías en busca de algún conocimiento, de algún pregunta medio responder, puedes también responder, preguntar o añadir, sugerir lo que sea. Yo estoy tratando de hablar todo esto de corrido, pero se me puede haber olvidado algo, puedo haber dicho algo mal, te pido disculpas. Como siempre, juega con el código, es lo más importante para aprender. Así que lo dejamos hasta acá, nos vemos en la próxima, donde vamos a añadirle un botón y cuando lo pulsamos vamos a mandar un mensaje. Así que guarda el código porque vamos a ocupar el mismo en el próximo video. Así que adiós, que estés muy bien.